Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Reciban un saludo de mi parte en el nombre de Jesús. Amén. Para mí es un placer. Tú no me dejes con el piano, que esto es muy grande. Y así me ayudas. Y sonríe, que Cristo les ama. Amén. Bien, para mí es un placer cuando me extendía la invitación vuestro pastor, con mucho cariño, con mucho amor, porque entiendo que predicar fuera de tu casa como iglesia no es fácil, pero también es un privilegio, por varios motivos. Uno de ellos es que no nos conocemos, y entonces podemos predicar con libertad su palabra, sin ningún condicionante, y que Dios venga hablando conforme Él quiere. Eso sí, hay algo que siempre digo cuando predico en casa y cuando salgo fuera, que hay algo que tendríamos que tener, que tenemos, pero a alguno a lo mejor se le olvida por allá por mi tierra. Ética ministerial. Hay palabras que no se pueden decir en un púlpito, hay expresiones que no podemos utilizar. Hay que dejar que sea Dios quien hable. Y cuando Dios habla exhortando, porque la palabra en sí es exhortativa, lo que hace el Señor con su palabra es confrontar áreas de tu vida que necesitan ser mejoradas. Si confronto yo, hago daño. Si confronta el Señor, te edifica. Pero antes de entrar en un tema que el Señor me marcaba estos días, y ardía mi corazón, y venía todo el camino, 500 kilómetros, solo, porque en estos viajes nadie viene conmigo. Como saben cómo soy, que soy un pesado, que me tiro las horas, que me explayo, le digo, no, tierra contigo no vamos. Entonces vengo solo. La que siempre me acompaña es mi compañera, pero por una pequeñita que tenemos en casa que está malita no ha podido venir. Esa es mi compañera de batallas. Amén. Pero a veces toca venir solo. Bueno, ha venido el Señor conmigo y veníamos debatiendo el tema, veníamos hablando del tema, venía intentando leerlo con lo que escribí, lo que Dios me plasmó, y dije, bueno, Señor, esto es lo que quieres. Es la primera vez que voy a la iglesia, tengo la ventaja de que no conozco a nadie. Bueno, conozco al nene, que es un gran amigo mío, y alguno más que por ahí, pero bueno, está Dios aquí. Pero voy a hacer algo que siempre hago antes de predicar, desde que me levanté. Como es Dios quien está ministrando, ¿qué tal si a Él le damos un fuerte aplauso? Amén. Y ahora me siento más a gusto, porque una vez que presentas al Señor entiendes que es Dios al que vamos a exhibir. Yo no tengo que demostrar nada, lo va a hacer el Señor. Amén. Pero entendemos que es Dios quien toma el púlpito. Yo le he puesto un título a este tema, que vamos a intentar desarrollarlo el tiempo que ustedes me permitan. Yo no tengo prisa. Amén. Esta mañana no estoy en Valladolid, así que no tengo prisa. Ustedes van a marcar el tiempo en esta tarde, y cómo no, el Espíritu Santo por antonomasia, que es el que nos va a hablar en esta noche. El límite de lo sagrado. Cuando Dios reclama lo que es suyo. Este es el título del mensaje. Vamos a hablar un poco de la santidad, de lo sagrado, de lo consagrado al Señor. Vamos a entrar por ahí, vamos a dejar que la palabra vaya desarrollándose conforme el Espíritu Santo marque. Vamos a dejar que sea quien nos hable directamente al corazón. Yo hoy necesito su oído para que la palabra pueda llegar a su corazón. Vivimos hoy en día en una generación donde se ha vuelto prácticamente todo muy común. Se ha vuelto muy común hablar del Señor, se ha vuelto muy común entrar en su presencia, se ha vuelto muy común leer la Biblia, y ya pues digitalmente pues los móviles y los tablets. Se ha vuelto muy común servir al Señor. Todo se ha vuelto muy común. Pero el problema comienza cuando tratamos lo común de una manera en como Dios no ha estipulado en su palabra. Tratamos lo común de una manera como Dios lo ha declarado santo, y cuando tomamos lo santo y lo declaramos de una manera común, estamos actuando bajo una regla que no está estipulada en su palabra, bajo una regla de conducta que el Señor no ha estipulado para nosotros. Por eso la Biblia sí enseña una verdad que es solemne. Cuando Dios santifica algo, lo separa para sí mismo. Cuando Dios se empeña en santificar algo, lo separa para sí. Cuando Dios se empeña de santificar un pueblo, lo separa para sí. El problema es cuando nosotros lo que Él ha santificado lo hemos tomado como común y hemos rebajado la calidad de aquello que rige en el corazón del Padre. Por eso cuando Dios reclama algo como suyo, nadie tiene derecho, entiéndanme bien,
a trabajarlo y a tratarlo como que le perteneciese todavía a Él. Porque si Dios te ha tomado a ti, tú ya no te perteneces a ti, tú le perteneces al Señor. Y cuando Dios tomó esta iglesia, la tomó para sí, para separarla para Él. No para que esta iglesia fuese común como las demás, sino que fuese especial en sus manos. Porque todavía Dios sigue diciendo, lo que es mío, es mío. Y Dios es un Dios posesivo. Roza lo celoso, pero no es celoso en la categoría en como nosotros lo entendemos. Pero sí Dios es posesivo de lo suyo. La santidad no es solamente pureza moral. La santidad es pertenencia. Y ahí es donde yo quiero entrar. Quiero desarrollar un tema específico que Dios me ha marcado, que a mí me ha hecho mucho bien y que espero que a ustedes les haga mucho bien. Levíticos 20:26 hay un texto que dice: y habéis de serme santos. Voy a partir el texto hasta ahí, no voy a desarrollarlo todo. Y habéis de serme santos. Observad bien que dice, sed santos. No, él no dice sed santos, como en otras partes de la Biblia. Hay textos donde él dice sed santos. Es un mandamiento exhortativo, sí. Pero aquí no, aquí dice, me habéis de serme a mí, santos. Es decir, sois míos. Os he apartado para mí. Me pertenecéis a mí. Y como me pertenecéis a mí, no podéis haceros común con lo común. Tenéis que ser de un grado especial, de un grado exquisito. ¿Por qué? Porque sois míos, porque yo os he comprado con la sangre en la cruz del Calvario. La santidad comienza cuando Dios toma posesión de algo. Y ahí tenemos a Moisés en el tiempo de la zarza en el desierto, la zarza ardiendo. ¿Qué le llamó la atención a Moisés? ¿Que la zarza ardiese? No. Estaba acostumbrado a ver las zarzas del desierto arder con el calor extremo del desierto. Lo que le llamó la atención es que esa zarza no se consumía. Es que el fuego permanecía durante mucho tiempo en algo que se consumía pronto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en medio de la zarza. ¿Era especial la zarza por ser zarza? No, era especial porque la presencia de Dios estaba en medio de ella. Por lo tanto, entiéndanme. Aparece el Señor y le dice, quita el calzado de tus pies. Pero, ¿por qué? Si la tierra es la misma, si las piedras son las mismas. Sí, pero es que yo estoy en ese lugar. Y cuando Dios está en un hogar, el hogar tiene que ser diferente. Y cuando Dios ha tocado un matrimonio, el matrimonio tiene que ser diferente. Y cuando Dios ha tocado una iglesia, esa iglesia tiene que ser exclusiva. Porque hay una persona, hoy una persona, no se vuelve santa por cambiar de ropa. ¿No? Ni por ocupar un cargo en la iglesia. Ya es santo. Estoy tocando el piano, soy santo. Perdóname, hermano, estoy tocando la batería, soy santo. Estoy predicando, soy santo. Llevo 25 años en la iglesia, soy santo. No, eso no te hace santo. Uno se vuelve santo porque Dios lo ha apartado para sí. Por eso el vestirte, el venir al culto, el sentarte, el participar no te hace santo. Te hace santo cuando Dios te ha apartado para sí. Antes pertenecíamos al pecado, ahora le pertenecemos a Dios. Antes éramos nuestros, ahora somos de Él. Porque la santidad no comienza cuando cambias de conducta. Hemos creído, bueno, ya he cambiado de conducta, ya soy santo. Ahí no empieza la santidad. La santidad no ha empezado cuando usted ha cambiado de conducta. Ha empezado cuando ha cambiado de dueño. Y cuando ha dejado de pertenecerle al mundo y por ende al diablo y empieza a pertenecerle a Cristo. Amén. Al Señor por excelencia, al caballero de la cruz, señores. ¡Gloria a Dios! Por eso, lo que Dios santifica debe ser tratado con reverencia. Cuando Dios decide sobre el Sinaí, Él ordenó y dijo, mira, escúchame bien, señalarás términos al pueblo alrededor. Escúchame, que nadie los cruce, ¿vale? Ni siquiera por curiosidad. Bueno, voy a dar una vuelta, voy a ver qué. No, ni por curiosidad, ni por buenas intenciones. Que esa limitación que yo he puesto en el monte de Sinaí, donde yo me he manifestado, que nadie pase, por favor. Marca límites. Que nadie pase. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no pueden pasar? Porque Dios estaba enseñando una verdad eterna, una verdad que iba más allá de generaciones. Lo santo exige reverencia, señores.
Y cuando Dios ha marcado los límites en el Sinaí, es para recordar al pueblo: escucha, que yo no pongo marcas porque sí, que es que los santos, señores, exigen reverencia, que es que donde hay santidad hay reverencia. ¡Aleluya! Por eso, en un momento determinado de la historia, el arca se mueve y viene Uda y lo toca. ¡Ay, mi cachis! Humanamente parecía correcto. Si se va a quedar arca. Pero si se ha trompezado, ¿cómo voy a dejar yo, hombre de Dios, que se caiga el arca? Voy a poner la mano. Puso la mano y murió. ¿Por qué? Porque Dios simplemente había ordenado que no se tocase el arca. Es que hay creyentes que intentan servir a Dios a su manera. Y ahí tenemos el problema. Uza olvidó que la obediencia es más importante que las buenas intenciones. Y hoy estamos llenos de buenas intenciones, pero muy poca obediencia. Hoy todo es bueno. Hoy quiero servir al Señor a mi manera, voy a trabajarlo a mi manera, lo voy a hacer el culto a mi forma, hoy voy a vivir mi vida cristiana a mi forma. Que está bien, que el resultado es bueno, sí, que las intenciones son buenas, sí, pero falta obediencia. Y la obediencia es elemental para tener una vida espiritual de éxito. Y cuando digo de éxito, no es que la gente te aplauda. Hemos confundido el éxito en este tiempo. Cuando digo éxito es que seas aprobado por Dios en el secreto. Porque cuando alguien es aprobado por Dios en el secreto, puede ser capaz de administrar un reino. Pero hay de aquellos que no son aprobados en el secreto porque no tienen buenas intenciones, pero no tienen obediencia. Cuando llegan a un lugar de autoridad, en vez de ser de bendición, lo estropean. Hay algunos que dicen, bueno, lo importante es el corazón. Pero también Dios mira la obediencia. No basta con tener buenas intenciones, debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Sabes que las buenas intenciones nunca sustituyen a la obediencia? Es que tengo una idea, pastor, increíble, tengo una muy buena intención para la iglesia, pero si no está de la mano con la obediencia para el Señor, no sirve. Para Dios eso es una desobediencia. Una obediencia a medias para Dios es una desobediencia. Escúchame, Moisés, ven acá. Háblale a la roca. Va Moisés, y como estaba hastiado el pueblo, estaba revinchado en el pueblo, cogió y golpeó a la roca. Un detalle insignificante. Pero es que hay una frase que suelta el Señor y le dice: no me santificasteis delante del pueblo. O sea que ese gesto intencionado, pequeño, algo común, algo que el milagro se hizo, ¿no? ¿Qué más da que le golpeara la roca? Salió agua, el pueblo bebió, el milagro se hizo. ¿Qué adelantamos? Pues no pasa nada que le haya golpeado por una vez que le ha golpeado. Tantas buenas cosas que ha hecho. Sí, pero es que Dios exige obediencia. Y ahora el Señor saca la palabra solemne y dice: no me santificasteis delante del pueblo. Moisés no representó correctamente a Dios con esa acción en el pueblo y perdió el privilegio de entrar en Canaán. No perdió el privilegio por golpear, sino por la consecuencia de no haber representado a Dios en medio del pueblo como debía ser el carácter de Dios. Ahora atención, a simple vista Moisés hizo lo que parecía algo insignificante. Después de todo, el agua salió de la roca, el milagro ocurrió. Pero desde una perspectiva humana eso es bueno, no ha pasado nada, vamos a dejarlo así. Sí, ¿cuál es el problema? El resultado es el mismo, sí, pero ahora Dios ha dicho: no le hables a la roca. ¿Por qué? Porque me estás dejando en mal lugar. No estás santificándome delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la santificación exige obediencia, señores. Y si no hay obediencia, lo que hacemos es una actividad religiosa, es marketing religioso, pero no es obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la obediencia es el motor de la aprobación de Dios. Yo puedo hacer mucho activismo, mucha actividad, pero primero tiene que haber una obediencia. ¿Y dónde nace la obediencia? La obediencia nace en la adoración. Por eso se presenta Satanás en las tentaciones y le dice el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es primero, servir o adorar? Primero es adorar. Y cuando adores, actívate en la iglesia, haz lo que tengas que hacer. Pero hay aquellos que solo quieren actividad, activismo, pero no tienen intimidad con el Señor. No han adorado al Padre porque no hay obediencia. Porque no hay obediencia.
La obediencia exige adoración y en la adoración hay obediencia. Luego viene la actividad. Si no, lo que es activismo religioso. Ese peligro existe hoy. No le hables a la roca, que no pasa nada. Ese peligro existe hoy. Hoy tenemos creyentes, tenemos los líderes del pueblo, tenemos músicos, predicadores, maestros, que quieren producir resultados para Dios. Y eso es bueno. Producir resultados en una iglesia es bueno. Pero lo que no quieren precisamente es obedecerle a Dios. No estoy hablando de inconversos, ni de inconversos. Estoy hablando de nuestras iglesias. Queremos producir resultados para Dios, pero no es necesario tener obediencia a Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que si funciona, entonces Dios la prueba. ¿Funciona esta administración? Dios la prueba. ¿Funciona esta forma de comportarme? Dios lo aprueba. Pero la Biblia nunca ha enseñado eso. Porque no todo lo que produce resultado tiene la aprobación de Dios. No todas las puertas abiertas con las que te encuentras provienen del Señor. No todas las puertas cerradas son del diablo. A veces son de Dios. ¿Por qué quien sabe ser? A ver cómo puedo sentirme libre sin tocar el grueso. Hay quien sabe ser adorador en medio de la dificultad. O mejor dicho, se queja cuando el pastorcico que tenéis aquí, que es una bendición, ya vi la iglesia cómo está, solo hay que mirar para la iglesia, aprieta las tuercas a uno y medio te enfadas. Es que me ha apretado el pastor las tuercas y como que medio enfado. Pero también sabéis que la promoción de algunos también hace mal. Hay muchos que no saben cumplir cuando Dios les da bendición. ¿Por qué? Porque no ha habido obediencia, hay resultados. Ahora atención, no todo lo que emociona a la gente glorifica a Dios. Me estoy sujetando un poquito solo, ¿vale? No te sujetes. No todo lo que emociona a la gente glorifica a Dios. Y tenemos en la iglesia gente muy emocionada a veces. Y creemos que Dios ha estado en el culto. Escúcheme, esa tarde no ha estado el Señor. Hay algo que se conoce en Dios dentro del ser trino de Dios, dentro de su capacidad administrativa, o sí, dentro de su administración administrativa en relación a la iglesia, lo que es la presencia o la bendición pasiva y la bendición activa del Señor. Cuando hablamos de bendición pasiva, es que la iglesia recibe bendiciones que Dios tiene, o mejor dicho, que alcanzamos nosotros por la posición de hijos en la que estamos. No necesariamente Dios tiene que estar, esas bendiciones las recibes en el momento de congregarte como iglesia. ¿Por qué? Porque son bendiciones pasivas que se asocian al posicionamiento que nosotros tenemos como hijos. Pero luego hay bendiciones activas. Y las bendiciones activas en la iglesia es que Dios realmente ha hecho acto de presencia. Y bendice de una manera diferente, distinta, con una motivación diferente. El problema es que hay cultos donde recibimos la bendición pasiva del Señor simplemente porque estamos en posición de hijos. Pero atención, el Señor ni ha venido. Ahora, cuando recibimos la bendición pasiva es que le ha hecho acto de presencia. Él está aquí. Irra, ¿nos vas a volver locos? No, yo no trato de volveros locos. Pero sí trato de enseñaros una verdad fundamental dentro del ser trino. Hay cultos muy emotivos, muy emocionados, que pareciera que salimos del culto. Oh, aquí ha estado el Señor. No, ha recibido la bendición pasiva del Señor. Pero el Señor no ha venido a este lugar. No se va a pasar, pero sí en la casa de Dios. Sí, pero a Él no le interesa tanto este templo, le interesa tu vida en obediencia. Amén. Y si no hay obediencia, y si tú que eres santo porque Dios te ha llamado para apartarte para Él, sigues haciendo aquello que no tienes que hacer, sigues hablando como no tienes que hablar, sigues mirando lo que no tienes que mirar, sigues dándole con el dedo a las redes sociales donde no tienes que entrar, entonces el Señor, sí, tú vienes al culto, te reúnes como iglesia, recibes la bendición pasiva del Señor por ser hijo, pero Él no ha venido activamente a bendecirte, Él no ha estado aquí, hemos salido emocionados, pero no le hemos dado la gloria al Señor porque Él no estaba en este lugar, porque nos hemos apartado, no hemos sido obedientes. Yo no sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Gallego no estoy hablando. Sonríe que Cristo les ama. No todo crecimiento es sinónimo de fidelidad.
Es que él ha crecido mucho, sí, pero no ha sido fiel. Ha crecido haciendo trucos en la carrera para alcanzar puestos. Y así tenemos, aquí no lo sé, yo me voy a sentir libre porque no lo sé. Pero si yo predico con libertad sin echarle tapujos a la palabra, por allí, por mi tierra, tenemos jóvenes que se han convertido hoy, que se han llenado hoy, que se han emocionado hoy, que se han enamorado hoy, y mañana me han dicho, pastor, quiero ser candidato. O sea que no todo crecimiento es sinónimo de fidelidad. Para llegar a ese puesto, le dije yo a uno hace poco, tienes que ser fiel. Y la fidelidad no se ve, la fidelidad se vive. Amén. ¡Aleluya! Y cuando uno vive la fidelidad, crece paulativamente, progresivamente y se asienta. Y vivimos hoy en una generación obsesionada con los resultados. Venga, vamos a obtener resultados, una campaña, resultados, un culto, resultados, una reunión, resultados, pero nos preocupamos muy poco por la obediencia, iglesia, y el Señor demanda obediencia. O viene a recordaros a la iglesia madre de Aranda la obediencia, por si alguno se ha olvidado. ¡Gloria a Dios! Hoy medimos el éxito por números, a ver cuántos tengo en mi membresía, cuántos tengo en mi grupo, a ver cuántos likes tengo en el vídeo que he subido, a ver cuántos han visto mi estado. Y creemos que el éxito lo medimos por números. Medimos nosotros el ministerio por popularidad. Si me llaman, si me invitan, si salgo, soy popular, entonces tengo éxito. ¡Ay, pobre hombre de Dios! Medimos la espiritualidad por apariencias. A ver, vamos a ver cómo aparentan. Si vive una vida de apariencia santa, entonces es espiritual. ¡No! La espiritualidad no se ve por la apariencia. La espiritualidad se ve por el fruto producido. Y cuando alguien es espiritual es que está creciendo. Ha dejado de ser un niño en Cristo para ser un hombre capaz de administrar la herencia que el Señor nos ha regalado. La bendición que ha entregado en nuestras manos. ¿Y cuál es la bendición? Tu casa, tu matrimonio, lo que tú tienes, tus hijos, tu compañera, tu esposo. Esa es tu bendición. Pero hay quienes no han crecido y siguen siendo unos niños en Cristo. Se han encontrado con el Señor, pero son carnales. Pero llevo 50 años. El tiempo no marca o no define tu crecimiento. Si no lo has aprovechado, no. Ahora, si lo has aprovechado, eres como árbol que da buena sombra. Hay iglesias que adaptan el mensaje para hacerlo más atractivo. Hay creyentes que negocian convicciones para evitar el rechazo de muchos dentro de la iglesia. Hay ministros que suavizan el pecado para no perder la aceptación y predican suavizando el mensaje para no perder adeptos y que la iglesia siga llena. ¡Qué pena! Resultados, productividad, pero no obediencia. Hay cristianos que modifican la verdad para encajar en la cultura. Bueno, voy a modificarlo. Esto es amarillo, no. Esto es naranja. Pero así le gusta más a aquel que le gusta el color naranja. Y camuflo la verdad, diluyo la verdad para encajar en la cultura. Y parece que todo funciona. Pero la pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿lo que estás haciendo honra a Dios? Hoy el mensaje que traigo no es para que aplaude a nadie, es para que comas con el corazón. Quiero que tengas dientes en el alma y mastiques este mensaje que yo te estoy ofreciendo y regalando en esta buena tarde. Amén. Moisés aprendió una pequeña desobediencia puede tener consecuencias graves, como perder entrar en un reino. Ahora, hoy también debemos preguntarnos algo. Tengo unas preguntas yo aquí que preguntarles a ustedes, a ver cómo sale. ¿Estoy representando correctamente a Cristo en mi hogar? ¿Cómo represento a Cristo en mi hogar? ¿Estoy representando correctamente a Cristo en mi trabajo diario? ¿O sigo entrando en las puertas que Dios no me ha abierto, pero que me dan prosperidad? ¿O sigo trabajando con aquello que yo sé que no tengo que trabajar y trabajo? ¿O sigo cogiendo aquello que me prestan, pero que yo sé que no puedo cogerlo y lo cojo? ¿Estoy representando correctamente a Cristo en el púlpito yo?
O aquí yo soy muy buen predicador, pero en mi casa dejo mucho que desear. ¿Estoy mostrando al mundo el verdadero carácter de Dios? ¿O lo que estoy haciendo es una versión adaptada de mis emociones y preferencias a Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? Creo que tenemos que tener un alto en el camino en este tiempo. Y qué mejor que una iglesia madre, a una iglesia cuna, como es Aranda de Duero. Pararnos en el camino, ser punta de lanza y decir, bueno, vamos a pararnos. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Nos enfocamos en la productividad, pero hemos perdido la obediencia de que Dios ha dicho que lo santo es para Él, que no podemos diluirlo y hacerlo común. Estoy viviendo conforme Dios me dice, porque cuando los hijos de Dios representan mal a Dios, el mundo recibe una imagen distorsionada de la santidad de Dios. Y si nosotros representamos malamente a Dios, distorsionamos el grado de santidad de Dios. Dios no nos llamó simplemente a tener éxito, hermanos. Dios no me ha llamado a tener éxito, pastor. Nos ha llamado a ser fieles. Amén. A ser fieles. Amén. Es lo total y lo contrario al éxito. Dios no nos llamó a obtener resultados a cualquier precio. Es que hay algunos por ahí, atención, que quieren resultados y no le importa pisarte a ti, pisar a aquel y pisar a aquel. Si puedo alcanzar lo que quiero, pisando y tirando a todos los que tengo, alcanzo el resultado. Que Dios nos ayude, porque a lo que nos ha llamado el Señor es a obedecer su santa palabra. Esa es la regla de fe, es la conducta diaria, su palabra. Su palabra es la única que puede llevarnos al cielo. Su palabra es la única que te alienta en medio de la tristeza. Su palabra es la única que repara lo que el mundo ha roto. Su palabra, su palabra, su palabra. ¡Que bendita sea su palabra! Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, el hombre no puede fabricar lo sagrado. Si te has creído que puedes fabricar lo sagrado, te has equivocado. No podemos fabricar lo sagrado. Atiéndame bien. Levíticos capítulo 10. Ahí están los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué es lo que hacen? Traen fuego extraño delante de la presencia del Señor. No era cualquier pecado, era un fuego que Dios que no había autorizado. No era cualquier pecado. Intentaron producir algo que parecía espiritual, que tengo oídos para oír que oiga, pero no provenía de Dios. Y murieron delante del altar. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. No es que nadie muera delante del altar, pero sí sigue ocurriendo lo mismo. Hay personas que intentan producir lo que el Espíritu Santo solo puede producir. Fabrican emociones. Y hay mucho fabricador de emociones. Fabrican experiencias, fabrican espiritualidades nuevas. Fabrican grandes avivamientos. Los fabrican, pero Dios no los ha autorizado. Porque Dios no conoce aquello que Él no ha encendido. Dios no conoce aquello que Él no ha encendido. Y la iglesia no necesita fuego extraño, necesita fuego celestial. Amén. No necesitamos impresionar a la gente, necesitamos agradar al Señor. Y cuando uno agrada al Señor, entonces sí impresiona a la gente. Porque tu vida va a ser diferente. Porque vas a ser punta de lanza. Porque vas a marcar una diferencia. Mira, hay una diferencia. Ahí está el rey Acaz y le dice a Josafat: mira, Josafat, vamos a la batalla. ¿Vale? Vamos a la batalla. Tú vete así como tú tienes tus ropas reales, pero yo me voy a disfrazar. Y entre el rey Acaz disfrazado y el rey Josafat, no. Ahora, los sirios que están allí, los mejores de ellos, los más expertos en batalla, dicen: aquel que está vestido de ropa real, Josafat, vamos a poner que ese es el rey, vamos a matarlo y se acaba la batalla. Pero cuando llega, ¿qué hace Josafat? ¡Eh! Un grito. Un grito le salvó la vida. Porque el grito le salvó la vida, porque vieron los otros que él no era el rey. El grito le salvó la vida. Pero a veces nosotros guardamos silencio cuando tenemos heridas en el alma. Tenemos problemas en nuestras casas, tenemos matrimonios desquebrajados. Tenemos una vida que no está en orden, que necesitamos la ayuda pastoral, la ayuda ministerial. Necesitamos un grito que cambie la vida, pero no gritamos, guardamos silencio. Porque queremos productividad, pero no queremos obediencia. Y hoy hay muchos que tienen un fuego extraño dentro de la iglesia. Y hay quienes confunden emoción con unción. Y salen emocionados, pero no han sido llenos del Espíritu.
Confunden espectáculo con adoración. Y creemos que porque se forma un buen espectáculo en la tarde, ya hemos salido bendecidos. Pero eso es espectáculo, no es adoración. Y lo que Dios demanda en esta tarde es adorarle a Él con todo nuestro corazón. Hay gente que confunde ruido con poder. Venga, más ruido, sinónimo de poder. No, el poder a veces no se escucha. El poder no se escucha, el mayor milagro de todos no se escucha, porque es el cambio interior de la persona que sin decir nada el Señor la ha transformado. Y el que era borracho ha dejado de ser borracho, y el que fumaba deja de fumar, y el que decía maldiciones lo ha dejado. No ha habido un gran ruido, pero ha habido poder de Dios en la convicción de la obediencia. Vivimos en una generación que muchas veces está más preocupada por crear experiencias que por buscar la presencia de Dios genuina. Y saben que hoy en día, y con los ministerios lo van a saber, lo entienden como yo, saben que hoy en día se manipulan emociones para provocar lágrimas. Hay predicadores, Dios nos libre, aquí no creo que haya ninguno de ellos, pero sí yo me he encontrado con alguno, que son expertos en manipulador de las emociones. Y predican manipulando emociones. Y se ve a la gente llorando, palabras de dolor, no sabe ni por qué. Utilizan técnicas humanas para producir reacciones. Estudian, predican de una manera, hijo, y producen la reacción que ellos quieren. Un día vino uno a hacer una oración y venía una chiquita paisana con un collar y tenía un dibujo, tenía una forma en el collar que era budista, pero ella no lo sabía. Ella no sabía nada de eso, pero sí, lo tenía porque le gustaba. Y viene este que era un experto en producir reacciones y ve el collar. Yo me estoy fijando que se está fijando para el collar. Y yo estoy con así mirando con mi compañera y él está fijándose. Y yo estoy mirando para él, que él se está fijando para el collar. Y argumenta rápidamente, produce reacción y dice, mira, escúchame, ese collar que tú llevas es satánico. Quítatelo porque por eso tienen los problemas que tienen. Que Dios nos libre. Si ves la corrillica llorando como una desalmada, empezó a acusarle la conciencia, empezó a decir todo lo que tengo es por esto, pues se lo quitó y lo tiró. Que Dios nos ayude a que lo único que quiere el Señor es adoración, obediencia y vivir en santidad apartado y dedicado para el Señor. Te voy a decir algo, una emoción no siempre es evidencia de la presencia de Dios. El que te emocione no es que hayas sentido a Dios, no siempre, a veces sí. Porque la multitud se emocionó con Jesús, ahí venía Jesús, venía montado en el pollino, entra por la puerta de Jerusalén, la puerta de las ovejas, y ahí está el pueblo, y emocionado en una emoción, porque venía antes del cordero que iba a ser sacrificado, entró él por delante, cumplió la profecía, y entra y dice, ¡Hosana, sana que viene! Sí, se emocionaron, pero esa emoción no es evidencia de una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma multitud que dijo sana, la semana siguiente dijo, crucifícale. Porque hay iglesias llenas de actividad pero vacías de santidad. Están llenas de entretenimiento pero vacías de arrepentimiento. Venga entretenimiento pero no hay arrepentimiento. Y así vivo como quiero y hago lo que me da la gana. Ahí tenemos a Saúl ofreciendo sacrificio. A ver, ¿viene Samuel? Sí, bueno, vamos a esperar que venga Samuel. Es que tarda mucho Samuel. Es que tarda mucho Samuel. Voy a hacer yo el sacrificio. Que no lo puedes hacer tú. Que no te pertenece a ti. Parecía razonable, tarda mucho Samuel, lo voy a hacer yo. Que no, que estaba ocupando un lugar que el Señor no le había dado. Y ese es el problema, que a veces las iglesias se destambolean, pierden la estabilidad porque queremos ocupar lugares donde Dios no nos ha colocado. Tú funcionas en el lugar donde Dios te ha colocado. Yo funciono en el lugar donde Dios me ha colocado. Pero no podemos invertir papeles porque la iglesia no va a funcionar. El otro día estamos montando un coche, arreglando un coche, mi niño el pequeño, el de 18 y yo, estamos mirando una batería. Somos tan malos que no sabemos ser mecánicos, pero lo intentemos. Cogimos una batería, nos matamos con un simple tornillo, que no éramos capaces de quitarlo. Al fin lo quitemos, entre él y yo lo quitemos. Pusimos la batería, pero la pusimos al revés. Cuando le pusimos el cable nos dio un chispazo para el labro con el que nos asustemos.
Porque no somos mecánicos. Queríamos hacer de mecánicos porque el mecánico tardaba. Es que tarda mucho, papá, vamos a poner a nosotros. Bueno, pues venga, vamos, así nos salió la jugada. ¿Cuántos chispazos nos llevamos en las iglesias cuando queremos ocupar lugares que no nos pertenecen? ¿Cuántos chispazos nos llevamos y se lleva el pastorcico porque quieres subir a un lugar que no se te ha dado todavía el privilegio? Que Dios nos ayude. Y cuando cogemos lo común o lo santo y lo hacemos común, estamos profanando. Profanar es tratar lo santo como lo común. Vamos a analizar esta palabra. La palabra que traduce profanación o profano en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la raíz es la raíz halal. Y la raíz halal en su idioma original es una raíz que tiene varias acepciones. Una de ellas es profanar. El significado más básico es profanar, contaminar, violar algo sagrado, tratar como común lo que Dios ha separado para él. Esa es la idea fundamental, la idea que Dios ha estipulado con esa palabra. Es decir, es quitar su carácter sagrado. Eso es profanar, quitar el carácter sagrado. Por eso dice Levíticos 22:32, no profanéis mi santo nombre. Y aquí profanéis también viene de la palabra hebrea halal, que es la raíz que lleva a esta conclusión idiomática. Es decir, Dios había separado su nombre como santo. El nombre del Señor estaba separado de los demás nombres de los dioses. Era un nombre santo. Y cuando Israel vivía en pecado delante de las naciones, estaba tratando el nombre santo, separado para Dios, como algo común. Por lo tanto, estaba profanando su nombre. Que tenga oídos para oír, que oiga, no quiero entrar en profundidad ahora. Ahora, hay un contraste entre santificar y profanar. La raíz para santificar hebrea es la raíz kadash, de donde viene la palabra kadosh, santidad, santificación, separado para y ente. ¿Vale? La contraposición a la palabra halal, que es profanar. Kadash es santificar, apartar o consagrar. Halal es profanar, desconsagrar, tratar como común. Por lo tanto, vamos a sentarnos ahora a las bases. Santificar es separar algo para Dios. Profanar es devolverlo al nivel común. Bien, Irra, ¿y por qué nos dices esto? Porque la idea hebrea, para un judío, profanar no era solamente cometer pecado. Era borrar la diferencia entre lo santo y lo común. Era borrar la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Era borrar la diferencia entre lo divino y lo humano. Por eso Dios reprende constantemente a los sacerdotes en Ezequiel 22:26 y dice: no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Borraron la palabra del medio. Ay, Dios mío. No sé si estáis entendiendo la profundidad sin llegar a la profundidad. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, la palabra en griego es distinta. La palabra es bebeló. Es la palabra para profanar, pero tiene otra índole. Bebeló proviene del adjetivo bebelos, que es la raíz que dice profanar, algo secular, algo común, algo que no tiene reverencia. Y esta palabra en el Nuevo Testamento se originaba a todo lo que estaba fuera del templo. Todo lo que estaba fuera del templo era bebelos. Era profano, era común, no era santo, no estaba apartado. Es decir, que no pertenecía al ámbito sagrado. Con el tiempo, esa palabra, bebelos, llegó a significar aquello que trata las cosas sagradas como ordinarias. Pero voy a entrar más en la profundidad. Esta palabra, haciendo una transpolación con la palabra del hebreo, hablaba exclusivamente del lugar santísimo. Era lo que estaba apartado del lugar santo. Y en el lugar santísimo es donde descendía la Shekinah de Dios, la presencia inmediata de Dios sobre la sangre que estaba en la tapa del propiciatorio. La ley que estaba dentro, que estaba quebrada por el hombre, es decir, el hombre quebraba la ley, no podía cumplir la ley que estaba dentro acusaba y demandaba la condenación eterna para el hombre y para la mujer también.
Pero cuando se echaba la sangre de la víctima en el propiciatorio y descendía el fuego de Dios, la sangre era propicio, se interponía entre el juicio de la ley, que decía que el hombre merecía el infierno, y la ira de Dios que descendía para cumplir la demanda de la ley. Ahí estaba la sangre. La sangre aplacaba en los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora venimos al Nuevo Testamento. Y todo lo del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo se cumple en la cruz del Calvario. Y ahí está el Bebelos Santo, el consagrado, el lugar santísimo. Ahora viene Él y dice en la Escritura por medio de Pablo: vosotros sois templo del Espíritu. Pero no usa la palabra generalizada para hablar del templo en ritual religioso. Está usando la palabra naos, que habla del lugar santísimo. ¿Qué significa? Que ese lugar era apartado para Dios, no valía para el uso común, no se podía usar para cualquier cosa, no se podía mezclar con lo común, era exclusivo, era pertenencia, y le pertenecía a Dios, señores y señoras. Ahora el Señor ha dicho que tú eres el lugar santísimo, somos el naos de Dios, no somos una organización religiosa. No venimos aquí para ocupar un tiempo, no hemos venido para decir, bueno, ya está. Hemos venido a ser obedientes, a vivir en santidad, a vivir apartados para el Señor. ¡Atención! Y como templo del Espíritu, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Amén. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice porque eres suyo. Amén. Eres propiedad privada por el Señor. Eres el templo del Espíritu. Eres el Bebelos en aquel momento. Estás consagrado para Él. Por eso a veces nosotros no podemos hablar como habla el mundo. No podemos hacer común en el lenguaje cristiano. Tienes que marcar la diferencia. Tienes que reproducir a Cristo a través de tus acciones. Tú no puedes hacer común la vida cristiana. Ese es un religioso y ya está. Tienen que decir, ese es un verdadero hijo de Dios. Esa es una hija de Dios porque ha marcado obediencia y fidelidad. Ahí sube Juan para terminar y no daros la tarde. Atención. Sube Juan. Sube al cielo. Y dice que escucha detrás de él una voz. Y cuando se gira, lo que ve son 7 candelabros. Y dentro de los 7 candelabros en el medio al Hijo manifestándose. Pero ¿qué es lo primero que ve? 7 candelabros. ¿Qué representan los 7 candelabros? Representan las 7 iglesias de Asia Menor a quien fue dirigido el libro de Apocalipsis. Bien, esas 7 iglesias, el número 7 en la Biblia es perfección. Habla de lo perfecto, de lo completo en relación al Espíritu. Por lo tanto, está hablando de la plenitud de la iglesia. Ese mensaje es aplicado para nosotros hoy. Hay un puente interpretativo y lo aplicamos a nosotros hoy. Ahora atención, ahí está Juan, está escuchando una voz. La voz no proviene del Hijo, sí, pero no se ve al Hijo. ¿Quién reproduce la voz? La voz la está reproduciendo las 7 iglesias. Por ende, la iglesia. La iglesia está viviendo en limpieza. La iglesia está viviendo en obediencia. La iglesia está viviendo en santidad a tal extremo que puede reproducir la voz de Dios tan clara que el que está en el mundo se vuelva y cuando vea a la iglesia no vea a la iglesia sino que vea al Hijo en medio de la iglesia. Eso es vivir en santidad, en obediencia y en adoración. El problema es que a veces nosotros distorsionamos tanto la voz de Dios con nuestras actitudes, con nuestros dichos, hechos, acciones, que los que están afuera en el mundo no pueden girarse, porque si se giran y nos ven a nosotros, dicen yo, al culto, para ser como ese, no voy. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo apartado y dedicado para el Señor. Y uno tiene que vivir en limpieza para el Señor, señores. Hoy he venido y no he venido aquí a traer un mensaje estrambótico. He venido a hablar simplemente de la obediencia, de la santidad y de la adoración. Denle un fuerte aplauso al Señor y que Dios os bendiga. Consejo tuyo es urgente.